La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Nuevamente con ustedes su programa Familia Santuario de la Vida. Es un gusto, queridos amigos, hermanos, conocidos y cercanos ya al programa Familia Santuario de la Vida, estar con ustedes en una nueva entrega. Viole, bienvenida. Gracias, Francisco. ¿Cómo están, hermanos? Qué alegría estar con ustedes. Y nuevamente vamos a tocar el tema, la entrega de la necesidad del perdón en la familia, en la entrega 2. Vimos en la anterior entrega toda la temática de lo que ocurre cuando somos golpeados, heridos, abandonados, cómo se va gestando el rencor en nuestra vida, en nuestro subconsciente, y se traduce en dolor, se traduce en muchos problemas, como pánico, miedo, ansiedad, etcétera, pero sobre todo, ¿verdad? Platicábamos el problema, el veneno que produce el rencor y la falta de perdón. Así es, Francisco, y no es fácil, por eso nosotros decimos que no hay situación en la vida que esté exenta de significado. ¿Por qué razón? Porque en nuestra vida todo lo que sucede en nuestro caminar es para bien. Todo va a ser para crecer, para madurar, para ser mejores, para poder ayudar a aquellos que les cuesta, como nos costó a nosotros. Yo siempre digo eso, Francisco, porque la vida nos brinda la oportunidad de escoger la respuesta adecuada, nuestra respuesta adecuada. Yo creo que, y ahí hay una coincidencia, digamos, de las religiones. Hemos venido a esta tierra para crecer en el amor incondicional. Dime si no es un amor incondicional el que como padres sentimos por nuestros hijos. No importa si son buenos, si son malos, si les va bien, si son exitosos o fracasan. El papá, la mamá siempre van a tener esa cercanía porque hay un amor incondicional, porque ha salido de ti. Venimos a aprender amor incondicional. Es un reto, es un desafío todo esto, Francisco. Porque el amor incondicional implica un crecimiento. Porque no siempre estamos capacitados para vivir con un amor incondicional. ¿Te imaginas vivir amor incondicional en todo el universo? Vamos al planeta, no tendríamos guerras, no habría robos, no habría violencia, no estaríamos quejándonos de muertes, de violaciones, de extorsiones, etcétera, etcétera. Porque todo el mundo amaría a su prójimo con un amor incondicional. Pero lamentablemente estas heridas, el pecado por supuesto, teológicamente, esa alienación del hombre caminar por su camino él solo, sin Dios, hacer un lado a Dios, empezar a querer vivir con rebeldía, con incredulidad, por sí mismo, con una autonomía legítima, pero que prescinde de alguien más, y entonces se hunde y no vive el amor incondicional. Rara será la persona que viva el amor incondicional sin fe. Y entonces esta situación de la vida es un medio para crecimiento. Pero ¿qué ocurre? Generalmente
esa alienación ha provocado en nosotros ese veneno del rencor, el rechazo de los demás. Y entonces cuando yo me siento rechazado, ustedes ven ahí el dibujo, hay un rechazo, y entonces este individuo, el que está rechazado, es infeliz. Sí. Y empieza a afrontar más la existencia porque ¿qué tiene? Lo vemos en rojo: rencor, odio, ira. O sea, una energía negativa que va llevándolo a tal grado que empieza a sentirse frustrado. No hay peor cosa en la vida que frustrarnos, que es no alcanzar lo que queríamos, no alcanzar nuestras metas, no ser lo que tenemos que ser. Y entonces lo manejamos a través de agresividad, a través de conflicto o a través de depresión, y al final nos convertimos en seres neuróticos. Y seres neuróticos que muchas veces no alcanzan con su neurosis a superar esa energía negativa, ese problema. Y entonces vea la flecha, vamos a ese recuadro amarillo: enfermedades psicosomáticas. Empezamos a somatizar, decimos en medicina. A inventar, a crear enfermedades que no están. Me duele aquí, tengo problema acá, pero entonces cuando los examinan, señor, usted está bien, no tiene nada, sus exámenes son normales, pero él tiene el dolor. ¿Por qué? Porque se vuelve hipocondriaco, se vuelve histérico, sabe que si grita, si cae, si le da el ataque, va a poder manipular a los demás. Y por supuesto se vuelve un individuo o una mujer confrontativos. Y el confrontativo empieza a agredir a los demás, a rechazar a los demás, y aumenta el círculo vicioso. De tal manera que hay un vacío afectivo que va a producir soledad, violencia y agresión incontrolada. Es increíble, pero yo conozco muchas personas así. Pues este país, los periódicos están hablando de esto, de este cuadro. ¿Cuántas muertes todos los días? Y no hay noticia de cuántas veces agredimos a nuestros hijos, cuántos niños golpeados, cuántos niños resentidos. No tenemos ni siquiera estadísticas completas del problema. Pero es increíble, Francisco, que a raíz de toda esta situación van a darse consecuencias biológicas también. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a empezar a recibir todo eso en nuestro cuerpo, porque dice acá: todas las dolencias y las enfermedades son interpretaciones conscientes o inconscientes que hice en cuanto a una situación o a una persona o a una carencia de amor. Eso dice un diccionario, el gran diccionario de las dolencias y enfermedades, de un autor, Jacques Martel. Esta es biodescodificación, es una de las últimas, digamos, tendencias de comprender la unión que tiene lo biológico con lo afectivo, o sea, lo emocional, y con lo espiritual. Atrás de cada enfermedad siempre hay, consciente o inconscientemente, un problema, generalmente de carencia de amor. Esto parece increíble, pero atrás del cáncer hay una falta de amor. La diabetes, falta de amor. La persona se blinda. ¿Por qué? Porque el azúcar que le falta lo tiene que producir para llenar ese amor que no tiene. Ustedes han visto cómo nos encanta el chocolate, cómo nos encanta el dulce. Porque el chocolate tiene un aminoácido que es similar al amor, al cariño, a la serotonina, ¿verdad? Que es la que produce la alegría. Todos los mediadores químicos. Entonces hay consecuencias biológicas importantes. Mis heridas con relación a una carencia de amor, tú mencionabas eso, una carencia de amor, se graban en mi corazón en forma de rechazo, abandono, incomprensión, ira, tristeza, decepción, etc. Energía negativa. ¿Y qué pasa? Empiezo a tener dolencias y enfermedades. Esto explica por qué el 85% de las enfermedades que vemos en el consultorio, cualquier médico sabe que el 85% de los casos son psicosomáticos, son emocionales. Hace unos días el especialista le decía a mi hija: mire, él es especialista en gastroenterólogo, entonces mira todo lo de colon, lo de estómago, lo de vesícula, lo de intestino, y le dice: mire, yo me he convertido en un psicólogo. Soy más psicólogo que gastro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de mis casos es un problema de estrés, es un problema de rencor, es un problema de ansiedad. Y los mando al psicólogo. Es decir, él lo único que está diciendo es: miren, las dolencias y enfermedades son interpretaciones conscientes e inconscientes de una situación, de una persona, de una carencia de amor. Entonces, y estamos hablando del perdón, porque el perdón es el que va a romper, va a permitir entrar a esa cadena de rechazo y ser sanos, y poder empezar a encontrar, como dice, vean la cara de este dibujo, me encantó. Rencor y resentimiento.
Cuando guardamos estos sentimientos contra quienes nos han hecho sufrir, les damos poder sobre nosotros, sobre nuestra salud y sobre nuestra felicidad. Es increíble, ¿verdad? Porque esa persona me provocó, por ejemplo, un gran dolor de cabeza. Y si yo quiero, recibo el dolor de cabeza, si no, lo rechazo. Porque yo estaba tan feliz en ese momento que me atacó, me juzgó, blasfemó contra mí, me agredió y me dio dolor de cabeza. Y después un gran dolor de estómago. Esa cólera, ese enojo, yo inconscientemente o conscientemente lo psicosomaticé a cabeza o estómago y por eso estoy enferma. Y yo le estoy cediendo a esa persona las llaves de mi felicidad. Pero si yo me dedico a esa persona y le doy algo para el dolor, le doy un analgésico, le doy un relajante, voy a aliviar a esa persona unas horas. Pero en cuanto pase el efecto del medicamento, va a volver otra vez a aparecer la molestia. ¿Por qué? Porque el problema es que esa persona tiene que perdonar al que la agredió. No estoy llegando al origen de la situación, sino únicamente es como un placebo, quitar el dolor momentáneo, pero no estoy llegando a analizar qué fue lo que me provocó ese dolor. Un ejemplo breve, porque no tenemos el tiempo, es la artritis. La artritis habla de que una persona que padece artritis tiene mucha cólera, mucha ira guardada, tiene problemas de seguridad, tiene problemas de territorio, está peleando por conservar su territorio. Es una persona que no ha logrado encontrar lo que quiere o no lo han dejado hacerlo. Si no curamos eso, va a aparecer reumatismo, va a aparecer lumbago, va a aparecer gota, va a aparecer artrosis, cualquier problema del sistema osteoarticular. Y esa persona generalmente va a estar triste siempre, va a estar muy limitada del movimiento de su cuerpo, va a estar muy limitada a pensar positivo, a sentir positivo y a entablar buena relación con los demás, porque el dolor le va a estar recordando constantemente que tiene que tomar sus pastillitas para estar más o menos bien, porque no se va a curar si no trabaja en su interior. Hay una rigidez emocional. Ahora, ¿dónde está la salida? Jesús lo dijo: perdonen 70 veces 7, o sea, siempre. El 7 en el Evangelio y en la Biblia es plenitud. Recen por los que les han ofendido. Esto parece no tiene lógica. En este momento nuestras generaciones actuales dirían: están locos, ¿cómo voy yo a rezar por el que me acaba de agredir? No devuelvan mal por mal. Jesucristo nos estaba recetando para evitar que nos enfermáramos por no perdonar. Es por eso que no es un capricho de Jesús, sino que es una sabiduría profunda. Al fin y al cabo, Él nos ha creado. Tienes que perdonar. Como dice ese dibujo, libera tu corazón del pasado. Si no podemos seguir cargando cosas que ya el que nos ofendió ni se acuerda. Ya vemos, ahí vamos cargando. Y a veces esa carga es generacional. A veces agarro los pleitos de mi abuelo, de mi papá, de mi bisabuelo, los venimos a solo piensen el negro que ve al blanco y no lo soporta, o el blanco que ve al negro y lo discrimina, o el indígena, o el guatemalteco que ve al indígena y él se siente ladino. Eso es generacional. Eso no puede seguir siendo. Somos hermanos. Ahora estamos peleando dos leyes, que si la ley indígena, que si la ley... Qué ilógicos somos. Solo está mostrando nuestro problema de perdón y la forma en que cada quien resuelve sus leyes. Francisco, y algo más, también a nivel del árbol genealógico venimos arrastrando odios, rencores, resentimientos, además de enfermedades que nos las trasladan y que nosotros en ningún momento la pedimos tener. Yo no quise tener odio, rencor, resentimiento, por ejemplo. Sin embargo, como quien dice, no tuve otra opción que recibirlo. O esto es genético, está en el ADN, o son factores externos. Es cultural también, además de genético. Porque si tú estás oyendo todo el día, cuidado con esos indios, cuidado con esa gente. No te dejes. Es analfabeta, esa gente, te lo crees. Y al rato ellos tienen la culpa. No es cierto, todos somos parte de un conglomerado. Entonces, ahí tenemos que entender muy bien. Imagínense muchas veces en los grupos religiosos, es protestante, cuidado, ese es católico. Ya es ese racismo, esa separación que hacemos. El Papa ha dicho ahora, tenemos un mismo bautismo, por tanto somos hermanos, somos un mismo pueblo. Nos cuesta entender todo eso.
Bueno, ¿cuáles son los remedios para perdonar? Como ustedes ven, hermanos, este tema da para mucho. Jesús nos enseña desde la cruz, orar por los que nos han ofendido. En la cruz Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque con ellos sacaba cualquier sentimiento que pudiese haber tenido antes de su muerte. Jesús quiere morir libre, no quiere ir cargando ese dolor. Y todavía el buen ladrón, este buen ladrón que se robó el cielo, ¿verdad? Ese buen ladrón reconoció su pecado y pidió perdón antes de morir. Sí, el perdón es algo fundamental para nuestra fe, para nuestra vida. No podemos vivir sin perdonar. Claramente, si Jesús lo dice, si al llegar a presentar tu ofrenda descubres que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Es que es lo mismo. Pierde su validez lo que hacemos si no somos hermanos. Yo soy de Shela y me río mucho y me duele mucho ver que el Viernes Santo hay una procesión de ladinos y hay una procesión de indígenas. El contrasentido del Evangelio, caminando. No tendría por qué haber una procesión de estos y los otros. Simplemente todos somos un pueblo que camina a la casa del Padre. Y lamentablemente celebramos más ir a enterrar a Jesús que cuando Él vive, cuando Él resucita. Vean cómo están al revés nuestras polaridades. Cuidado con esa religiosidad que a veces nos hace creer que nosotros ya estamos perdonados o nos hace superiores a los demás. Lo importante aquí es reconocer que somos pecadores todos, que soy pecador, que, como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Necesito, por eso la iglesia habla del pecado original, justamente sanar esa tendencia al mal. Y viene el Sermón de la Montaña. Hermoso lo que dice el Sermón de la Montaña. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os tratan mal y rezad por los que os persiguen. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso que el Señor nos da el chivo, Francisco. Este es un chivo que nosotros necesitamos trabajar y seguir diariamente. El perdón debe ser, pienso yo, como ese cafecito que nos tomamos en la mañana cuando nos levantamos, ese aroma tan rico. Puedes decirle: Señor, yo no puedo, pero ayúdame a hacerlo, o hazlo tú por mí, para que yo pueda avanzar, crecer y servir mejor. Francisco, un papá o una mamá que sirven al Señor no pueden estar trabajando el odio, la ira y el rencor y dando retiros, por ejemplo. No podemos estar predicando. Pongámoslo en palabras más simples. No podemos estar peleando y hablando de Dios. No podemos estar en un pulso eterno. ¿Quién manda? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es el que dirige el hogar? Pero todos juntos vamos a misa. No digo que nos apartemos de Dios, porque eso es lo primero que hacemos, tiramos a Dios. No, tenemos que tirar nuestro rencor, nuestro odio. Ahí está, pedir ayuda. La dirección espiritual, un terapeuta, un hermano que sepa cómo guiar. Es decir, entender que no podemos ser incoherentes. Este pueblo me ama con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No podemos permitirlo. Nosotros mismos tenemos que revisar continuamente. Miren, la iglesia es tan maravillosa que nos ha dejado el examen de conciencia. Todas las noches antes de dormir tendríamos que hacer un inventario moral de nuestra vida. Hoy he amado, me voy a dormir con algún rencor. Dice también la Biblia que tu cólera, que tu enojo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, te enojaste, está bien, déjalo. Ya terminó, mañana es un nuevo día. ¿Cuántas esposas que servimos al Señor bendecimos a nuestros esposos todas las noches? ¿Cuánto oramos por ese dolor que Él tiene de ira y rencor? Porque se enojó, porque guarda mucha cólera hacia su familia o hacia su jefe y no logra liberar. ¿Cuánto yo conscientemente y amorosamente oro por ti, te impongo manos, oro por ti, pido que seas liberado de ese sentimiento desagradable como es el odio, rencor o tristeza o yo qué sé, y pedirle al Espíritu Santo que te llene de paz en tu sueño? O viceversa. Y muchas veces, Viole, sobre todo como padres y aún como esposos, es lo único que podemos hacer.
Cuando uno tiene un hijo de 30, 40 años, usted no le puede cambiar la vida ni los criterios a ese hijo, porque él ya piensa autónomamente. Sin embargo, usted como papá se da cuenta que su hijo tiene problemas, que está lejos de Dios, que a lo mejor es adicto a alguna sustancia, que a lo mejor es amante del dinero, que es inmaduro, qué sé yo. Y no puedo confrontarlo, porque entonces lo voy a alejar de mí. ¿Qué me queda? En buena medida, aparte de darle ejemplo, orar por él, pedir por él. Entonces, este proceso que Dios le está mencionando es importantísimo. Este sermón de la montaña, como todos sabemos, son las bienaventuranzas, que es justamente los criterios de Cristo para nuestra vida. Esta es la ley moral, esta es la teología moral de la iglesia. Y que ojalá la hiciéramos vida en nuestras familias, porque el tema es el perdón en familia. No podemos dejar de amarnos, no podemos dejar de bendecir a los que nos hacen el daño. ¿Y dónde aprendemos? Pues en la casa. Si yo no perdono a mi esposa, si mi esposa no me perdona cuando llevamos muchos años juntos, cuando ya hemos tenido que tolerar cosas que otro no toleraría, pero el amor permite superar eso, porque hay cosas más profundas que ese elemento accidental. Cuando ese hermano que te golpea, esa hermana que todo el tiempo te está jalando, que te está quitando tus cosas, empiezas a pedir por ella, ahí es donde tiene que haber un cambio. A eso se refiere la temática. Y por eso acá en el Sermón de la Montaña, siguiendo con el Sermón de la Montaña en Mateo 5:7, nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Palabra de Dios. Venimos de un año de la misericordia. Sí. Venimos celebrando y que continúa abierta la misericordia. La puerta de la misericordia. Qué hermoso sentirse bienaventurado de la misericordia. Es decir, que el amor de Dios llegue a todos. Volvemos al tema del amor incondicional. Que ese amor lo viva y lo pueda transmitir a los demás. Justamente Jesús ahí está poniéndonos sus criterios. Y descubrimos entonces cómo sería lo contrario al bienaventurado es el malaventurado. Por eso Lucas, el evangelista San Lucas, va a poner los ayes. Las bienaventuranzas en San Lucas no solo son bienaventuranzas, hay varios ayes. Ay de vosotros los ricos, ay de vosotros los que ahora estáis hartos, ay de vosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan llenos de rencor, tan llenos de odio, tan llenos de venganza, estamos tan molestos que ese es un ay de vosotros, porque vamos a perder el reino. En cambio Jesús lo pone en positivo, que bueno, bienaventurado que tengas misericordia, porque vas a alcanzar la misericordia. Son todos los retos que nos permite el poder perdonar, el poder vivir el perdón como un insumo diario en nuestra casa. El perdón es algo que es continuo. Te amo y te perdono, porque te amo, te tolero. No significa aguantar, que a veces nos confundimos. Significa ir ordenando nuestra casa, significa la corrección fraterna. Sí. En las comunidades, si tienes algo contra tu hermano, primero háblale. No te hace caso delante de un hermano, no te hace caso entonces delante de la comunidad. Y si ni siquiera delante de la comunidad, entonces ahí hay que cantarle las golondrinas. Pero muchas veces le cantamos las golondrinas al hermano sin haber pasado por las etapas previas. Igual pasa en casa. Primero hablar entre hermanos o entre esposos, después delante de un testigo que puede ser el hijo, el esposo, la esposa, papá, mamá, la abuela, el tío. Y finalmente en la asamblea de familia, que cada vez es menos, porque hoy las asambleas de familia son todos así, chateando, lástima. Perdimos ese diálogo, esa tertulia, esa mesa familiar. Y finalmente, si la cosa no cambia, bueno, tendrá que haber sanciones. Entonces, hermanos, tenemos que pedir perdón. Cuando por medio del autodescubrimiento se puede ver atrás y descubrir el daño causado, pudiendo desarrollar las mejores relaciones con cada ser humano que amamos. Creo que esa técnica del autodescubrimiento es maravillosa. Cuando en oración podemos ponernos plenamente en la presencia del Señor y trabajar nuestro insight, ver hacia adentro y descubrir o hacer una lista que el Señor nos revele, el Espíritu Santo nos revele en oración, qué debo trabajar en mí, Francisco, de qué tanto me tengo yo que perdonar, porque a veces el no perdonarme me ata a no perdonar a los demás y a no pedir perdón. Eso significa un acto muy grande de humildad, porque la soberbia me atrapa
y no puedo perdonarme a mí mismo. Yo no soy capaz de perdonar. Sí lo dije, pero es que no puedo. Era que yo perdonarme a mí mismo, mire, me he hecho 40 cartas y yo no avanzo, yo no funciono, pero en el Señor sí se puede trabajar. Queridas familias, ¿se dan cuenta cuánta tarea tenemos que realizar? Todos, ustedes, nosotros, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como miembros de esta familia. Hoy hemos descubierto que es el amor incondicional la razón por la que venimos a este mundo. Usted puede ser abogado, puede ser ama de casa, ingeniero, lo que usted quiera, pero en todo lo que usted hace, lo que yo hago, se exige el amor incondicional. A eso venimos, a aprenderlo, a ejercerlo. Quiera Dios que podamos resolver todo lo que impide que seamos felices, que tengamos salud, que tengamos bienestar, que tengamos solidaridad como hermanos. Esa es la idea. Vida nueva y abundante, ¿verdad? Y damos gracias, como siempre, que cada semana usted sintoniza este su programa, La Familia Santuario de la Vida, en este su canal, Jesús TV. Damos gracias a todos por su atención, su amor, el seguimiento en fanpage, en Facebook, en YouTube. Gracias, muchas gracias. Y están nuestros créditos, ahí están nuestros números, cualquier consulta, cualquier apoyo, estamos para servirles, para apoyarles, porque igual que ustedes, todos necesitamos de caminar juntos a una vida más saludable, más sana, más integrada con nuestro Creador y con el amor incondicional. Hasta una próxima. Hasta la próxima semana. Nos vemos.